pecados que no vemos como pecados. Generalmente nosotros como cristianos estamos atentos a los pecados visibles, exteriores, que generalmente se cometen con nuestro cuerpo y se pueden ver. Pero también hay pecados sutiles, pecados del corazón, pecados de actitudes, y que no son menos que los otros, son graves también, todo pecado es grave. Pero generalmente uno se enfoca en la parte exterior del pecado. Entonces, dice en Cantar de los Cantares 2.15, cuiden las pequeñas zorras, no saben, son chiquititas, pero hacían más daño a las viñas. Entonces, hay pecados que yo digo del corazón, sutiles o espirituales, que son muy graves, porque vemos como el Señor, ante estos pecados, cómo reacciona muy enojado. Bueno, uno de los primeros que vamos a ver es la incredulidad. Dice en Hebreos 3.12, no sea que haya entre ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en Romanos 14.23 dice Pablo, lo que no se hace con fe es pecado. A veces decimos, sí, si de verdad somos débiles para creer, somos débiles en nuestra fe. Pero la incredulidad es algo muy grave, porque se está dudando de Dios, se está dudando de la seriedad, de la veracidad de Dios, el Creador. Y fíjense que el primer pecado de Adán y Eva tuvo que ver también con la incredulidad, porque cuando viene el diablo y se presenta y le dice a Eva, Dios le dijo que van a morir. No van a morir. Entonces tuvo que elegir entre dos versiones, entre dos declaraciones. ¿Le creo a Dios o le creo al diablo? ¿A quién le creyeron? Al diablo. Y se armó todo este lío de pecado. Es gravísimo, porque el diablo logró que Eva dudara de la bondad y la seriedad del Creador, 3 veces santo. La incredulidad ofende a Dios, porque si Él te dice, estoy contigo, te amo con amor eterno, nunca te voy a desamparar, soy tu Padre, un Padre que te ama más que cualquier padre humano, tenemos que confesar esto como un pecado. Dice corazón malo, porque le está atribuyendo que, Dios no es una persona muy creíble. Dios a veces, miente Dios. Un día me pasó que me preguntaron sobre un tema, cómo llegar en la calle. Una persona me pidió cómo llegar a un lugar, a una dirección, y yo en ese tiempo, como estaba trabajando en la calle, conocía ese camino al pie de la letra, lo conocía bárbaro, porque iba todos los días. Le digo, mire señora, tiene que hacer así. Se lo dije claramente. La señora agarró, se dio vuelta y le volvió a preguntar lo mismo a otra persona, como si yo hubiese sido un mentiroso. Y al final, yo tenía razón. Y yo me ofendí. Digo, ¿cómo puede ser que si yo se lo dije tan bien, tan claro, con tanta seguridad? Y ahí viene el Señor y me dice, ¿y cómo te crees que me siento yo cuando vos no me crees a mí? Cuando por cualquier problema parece que ya te dejé, que no te quiero más, que todo se terminó y se viene el mundo abajo. Entonces, si yo me siento ofendido, eso que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y somos débiles, y a veces estamos autoengañados. Y si yo, como ser humano, pecador, me sentí ofendido, ¿cuánto más nuestro Dios se siente dolido por eso? Por eso Jesús dice, no se preocupen por lo que, no estén ansiosos, no se preocupen por el comer y beber, porque el Padre sabe que tienen esta necesidad. Por eso alguien dijo que la ansiedad es fruto del miedo, la ansiedad es fruto de la incredulidad. Porque si yo no creo que mañana me va a ir bien, o que este problema no voy a salir, o me va a destruir, la ansiedad tiene su raíz en la incredulidad y el miedo. Entonces alguien dijo que la ansiedad es atea, porque
El cristiano ansioso actúa como si Dios no existiese. Y todos sabemos que la fe, lo importante que es. La fe no solamente sirve para ser salvo, sino para andar en la vida cristiana. Por eso Pablo dice en 2 Corintios, por fe andamos, no por vista. Otro pecado del corazón que trajo serias consecuencias es el derrotismo, pesimismo. Lo vemos ahí en número 13, cuando Dios está por hacer entrar a su pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y Josué manda a los espías. Bueno, y la mayoría de los espías, menos Josué y Caleb, dijeron, no, sí, la tierra es buena, pero hay gente gigante, nos van a comer como pan, esto va a ser imposible, terrible, no vamos a poder. Entonces, a raíz de eso, Dios se enoja mucho y le dice, bueno, toda esta generación, y todo el pueblo le creyó. Fíjense cómo el derrotismo, el pesimismo, esperar siempre lo peor de todo, es mirar siempre las cosas, lo peor de todas las cosas. El derrotismo y el pesimismo, encima es contagioso, porque todo el pueblo fue infectado con este pesimismo de estos espías incrédulos. Y ahí Dios dijo, no van a entrar a la tierra prometida. Fíjense que ahí no hubo idolatría, acá no hubo un asesinato, no hubo sangre, no hubo fornicación, hubo en el corazón pesimismo y derrotismo. Dios se enojó mucho. Dice que vos le das una flor, una rosa, a un optimista y dice, mirá la rosa, qué forma tiene la flor, qué aroma. Y esa misma se la da a un pesimista y dice, pero mirá las espinas que tiene. El pesimismo es un pecado de corazón, porque también tiene que ver con la falta de fe y incredulidad. Dios no es tan poderoso, Dios no es tan potente. Entonces, siempre se miran las cosas desde un aspecto más desfavorable, y es como un vicio de mirar las cosas así. Entonces se vive en angustia, derrotado. El pesimista, se dice en psicología que el neurótico se auto boicotea, es decir, que él mismo se autoimpide hacer las cosas. Es como si yo me convenzo tanto que soy un inútil para hacer algo, que a lo mejor lo puedo hacer bien, pero me convenzo tanto que soy un inútil para hacer las cosas que al final no lo puedo hacer. Entonces, el pesimista, el derrotista, él mismo se pone obstáculos, fracasa, entonces dice, viste que fracasé, bueno, pero él mismo se provoca su propio fracaso. Otro pecado del corazón que también vemos acá en la historia de Israel en el desierto, está en Números 11:1. Dice que el pueblo otra vez se quejaba cada rato el pueblo. Entonces lo oyó el Señor y su ira se encendió contra ellos y el fuego consumió uno de los extremos del campamento. La queja. Todo tiene la misma raíz, la queja. Desconfiar de la bondad y la honorabilidad de Dios. La queja significa, cuando uno se queja, está declarando que esa situación me supera y mayor que yo. Cuando realmente nosotros somos hijos de Dios, tenemos el estatus, el nivel de ser hijos de Dios. Pero la queja significa estar en desacuerdo con el pasar que Dios me da. Si sabemos que Dios controla todo y que Dios sabía cuándo nos íbamos a convertir, cuándo le íbamos a conocer y en qué lugar, y que todas las cosas son para nuestro bien. Y si Dios sabía, y dice que Dios preparó obras buenas para que andemos en ellas, las preparó de antemano, el quejarse permanentemente de cada circunstancia que estamos viviendo es una forma de estar en contra de Dios, porque me estoy quejando de la vida que estoy llevando, de la vida que Dios me puso. Por el lugar donde nací, por los gobernantes que tengo, por los vecinos, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mis compañeros, por quien sea. Es un pecado del corazón de la rebelión. Estoy resistiendo al trato que Dios me está sometiendo. Otro pecado del corazón es cuando uno descuida la obra de Dios. Dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová.
Es decir, maldito el que hiciere despectivamente, sin mucha preparación, la obra de Dios. Bueno, la obra de Dios está edificando su iglesia, y cuando establezca su reino total en la tierra, y nosotros en la iglesia colaboramos para esta, la obra de Dios primero es la obra más importante que hay en la tierra. Cualquier otra obra que se esté haciendo en la tierra, cualquier empresa que ahora esté funcionando, que funcione bien, tiene fecha de vencimiento, se van a terminar. Todos los proyectos, todas las obras, todos los comercios, los negocios, por más grandes y lindos que sean, se van a terminar. El único negocio, la única empresa, entre comillas, que va a quedar es la obra de Dios. Es la familia que Dios va a conseguir y reinando sobre todo. Entonces, si esta obra es de Dios primero y es eterna, no la podemos hacer de manera sin preparación. No la podemos hacer sin preparación. Dice en Hebreos 3:10 que los israelitas en el desierto andaban vagando en su corazón y no conociendo mis caminos. A ellos no les importaba de Dios. A ellos les importaba, que tengan agua, comida y nada más. Dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y después le dice, cumple tu ministerio. La obra de Dios, como es de Dios, hay que hacerla con excelencia. Hay que hacerla con excelencia. Bueno, si se entiende, un pastor tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que leer libros de teología, tiene que leer libros cristianos, tiene que leer, por supuesto, la palabra de Dios, tiene que tener vida de oración. Un maestro, de escuela dominical, una maestra de escuela dominical debe preparar la clase. No es como hacen algunos, yo ya sé algo, cuando llega el momento de la reunión, lo que se me viene a la cabeza lo digo. O como decían que había se cuenta que había un pastor le dice a otro, ¿y vos cómo preparas tus sermones para el domingo? No, yo no preparo nada. Dice, yo cuando llega el domingo, voy al frente del púlpito, tiro la Biblia y si se abre, donde cae, miro y ahí predico. No, eso es ser indolente. La obra de Dios es la obra de Dios, es la obra más importante, vuelvo a repetir, que hay en la tierra por dos cosas, porque es de Dios y porque va a ser eterna. No la puedo descuidar. En mi país, hace ya unos 20 años, empezaron a surgir radios FM cristianas, no sé cómo se llamarán en los países. Y cada iglesia, cada comunidad quería tener su radio para divulgar el evangelio, que me parece bárbaro, muy bueno. Pero generalmente esas radios casi eran inescuchables, porque los hermanos que estaban hablando en la radio, y lo hacían bien y de corazón, en actitud, a veces no sabían expresarse. Cuando vos estás haciendo algo para Dios, tiene que ser con calidad. Entonces estos hermanos, a veces daba vergüenza escucharlo, porque uno decía, en vez de decir Deuteronomio, decía Deuteromonio. Parece una broma, pero es verdad, así, se comían las heces, no sabían términos. Si vos estás haciendo algo para Dios y que es público, como una radio que lo puede escuchar cualquiera, tiene que ser algo de calidad, bien preparado. Miren, ustedes saben la música del mundo. Bueno, hay música del mundo, algunas de las cuales se puede escuchar, otras no. Pero ustedes vieron que hay muchos conjuntos de música del mundo que son muy buenos, y algunos, miren, a veces los que están rayando en el satanismo, son medio ocultistas, a veces son los mejores. Tienen las melodías más elaboradas, los mejores guitarristas, los mejores todos. Son excelentes. Y de repente, a veces, ahora ha cambiado, pero uno va a una congregación y los que tocan la guitarra, o tocan más o menos, y los que cantan desafinan. Las cosas para Dios deben hacerse con mucha preparación. Es la obra de Dios. Y dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Otro pecado del corazón espiritual y sutil es lo que se le dice a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia de las 7 iglesias que se hablan en Apocalipsis, y en 2:4 de Apocalipsis le dice, has dejado tu primer amor. Esto es cuando se entra en la apatía, en la frialdad, en
en la relación con Dios. Dice, tienes un arduo trabajo, pero dejaste el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El Señor es mi primer amor. Amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu alma, tu ser, tu fuerza, con todo tu entendimiento. Cuando se pierde la relación con Dios, cuando la relación con Dios ya no es tan importante, entonces comenzamos a hacer la obra sin la presencia de Dios, sin buscar a Él. Nunca se debe cortar la relación con Dios, porque primero tenemos que estar delante de Dios, ministrados por Dios, y después ministrar a los demás. Uno tiene que ser primero ministrado por Dios, y después puede tener palabra de Dios para un inconverso o para un cristiano. ¿Y por qué decimos que es un pecado? Porque le dice, arrepiéntete, y generalmente el arrepentimiento en la vida se usa cuando hay pecado. Arrepiéntete y ve de dónde has caído, cuando se pierde ese fervor por Dios. Y bueno, yo creo que con esta pandemia que estamos atravesando, hay muchos que se han enfriado, muchos. Bueno, todos estamos presionados para enfriarnos. Muchos cayeron en la apatía. Bueno, ya que no me congrego en la forma presencial, presente, sino a través de los medios electrónicos, bueno, y ya me acostumbro y me quedo, y entonces nos acostumbramos a la soledad. Jesús dijo, cuídense porque en los últimos tiempos los afanes de esta vida, su corazón se puede cargar con los afanes de esta vida. Entonces ya la gente, a veces los hermanos están tan cansados, tan estresados con sus trabajos, que descuidan la comunión con el Señor. Se pierde el amor por los perdidos, por la obra de Dios. Uno vive ensimismado. Uno entra en la apatía. Es una enfermedad. Yo digo que la apatía es como esas enfermedades que no tienen síntomas. Vos te estás muriendo y no sentís ningún dolor. Son enfermedades mortales, pero asintomáticas. No sentís dolor, pero te estás muriendo. No te duele nada, pero te estás muriendo. Por eso Pablo dice, fervientes en espíritu, en Romanos 12:11. Fervientes significa hirvientes. El cristianismo es una religión de corazones ardientes. Y eso se viene cuando uno vuelve a restablecer la obra con Dios. Así como ves, el altar de Dios estaba todo desarmado. Bueno, tenemos que rearmar la búsqueda personal con Dios. Y por último, el último pecado del corazón es el orgullo espiritual. Se le dice a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea decía, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Como se dice, qué diagnóstico da el Señor de esta iglesia, qué terrible. El orgullo espiritual. Primero, el orgullo es la actitud que más nos hace parecido al diablo, porque en el primer corazón de un ser inteligente que siente orgullo es el diablo. Se dice que el orgullo es como la ropa interior. Es lo primero que nos ponemos y lo último que nos sacamos. Y es un pecado difícil de detectar, porque el orgullo se suele esconder y camuflar. Nadie va a decir soy un orgulloso, pero puede tener, como vamos a ver ahora, puede tener actitudes orgullosas, sin decir que uno lo es. Porque el orgullo nace del engaño y a su vez nos lleva al engaño. Un engaño y al autoengaño. Entonces, esta iglesia decía, yo me enriquecí me he enriquecido, dice. Me enriquecí por mis propios esfuerzos, méritos, por mi tenacidad, por mi inteligencia. Entonces, es terrible. Jesús dice en Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren, el espiritual está tan cerca de Dios, que ve su propia impotencia y debilidad. Entonces, cuando
está tan cerca de Dios que la luz de Dios nos alumbra y vemos lo débiles que somos. Entonces, naturalmente nos entregamos y dependemos a Dios y nos volvemos dóciles a Él, porque digo, Señor, es terrible, yo sin vos no puedo. Ese es el espiritual. Cuanto más espiritualidad hay, más conciencia de la propia debilidad hay. Y ahí le permitimos naturalmente que su Espíritu Santo fluya entre nosotros. Hay iglesias que llegan a un punto en que llegan a creer que son los dueños de la obra de Dios. No lo dicen así, pero actúan. Entonces se vuelven autoritarios, dejan de depender del Espíritu Santo, creen que ya, bueno, porque yo ya tengo un curso de teología, hace años que estoy y predico, como diciéndole, no digo que decimos así, pero Señor, vos quedate allá arriba, que nosotros ya con lo que sabemos, vamos a establecer tu reino, vamos a hacer crecer tu iglesia. No, el cristiano crece en dependencia. Cuanto más espiritual, más dependiente es. Cuando Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados en una viña, la viña, bueno, habla de un amo, que representa a Dios, que arrendó a algunos labradores, que se llaman nosotros. ¿Y cuál fue el pecado de estos labradores? Que se creyeron dueños de la obra. Tomaron la obra como ellos. Y realmente nada de Dios. No es nuestro cuerpo, todo es de Dios, perdón. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra inteligencia, todo es de Dios. Y la obra, todo es de Dios. Pero, ¿qué pasó cuando los labradores se creyeron dueños de la obra? Dios le empezó a mandar mensajeros, el amo, ahí en Mateo 22, del 33 al 42, le comenzó a mandar mensajeros, y estos mensajeros dijeron, bueno, los rechazaron y se enojaron con ellos, porque encima no aceptaban el orgullo no acepta la corrección. Bueno, hicieron cosas muy feas con los mensajeros, porque cuando uno está mal y se cree de algo de lo que no es dueño, se autoengaña, se vuelven violentos, se vuelven duros, y se vuelven hasta duros con los que le dicen, miren, están mal, tienen que cambiar, el amo, el padre, están en desacuerdo con ustedes. Bueno, estos son los pecados del corazón. Tenemos que estar cerca de Dios y decirle, Señor, indícanos qué son estos pecados, porque son muy graves e impiden que agradar a Dios y hacer su obra como es debido. Bien, espero que este tema les haya interesado.